todo lo alto con una maravillosa jornada de Fórmula donde vamos a hablar de sostenibilidad. Tema que cada vez nos va a preocupar más, como vemos que tiene más implicaciones y que en muchos casos la sostenibilidad se ha empezado a ligar, no de manera peyorativa, pero de manera a veces preocupada con la alimentación. Hoy vamos a ver muchos ejemplos de buena alimentación que no solo no van a suponer un problema, sino que pueden suponer una solución para mejorar con todo el problema de la sostenibilidad. Y como estamos en Galicia y como somos puramente de carácter atlántico, hoy vamos a hablar de la dieta atlántica, que nosotros hemos titulado como la dieta no sostenible. Entonces, para eso vamos a recorrer diferentes sectores dentro de nuestra sociedad que trabajan con la dieta atlántica y para ello vamos a empezar con una conferencia, una breve conferencia, breve pero muy condensada, con muchísima información muy importante, de Javier Castro, que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, es historiador, ha escrito diversos libros precisamente de la dieta atlántica. Yo creo que solo le introduciría como qué es realmente la dieta atlántica o qué le llamamos dieta atlántica. Así que sin más, os dejo con la ponencia de Javier Castro. Muy bien, gracias por la presentación. Bueno, yo soy Javier Castro, efectivamente, y bueno, he investigado algún tiempo sobre esta dieta peculiar de Galicia, que llamamos dieta atlántica, y que consiste en unos determinados procedimientos culinarios e integra una variedad grande de recursos agroganaderos, piscícolas y también silvícolas. Todo esto sucede en toda Galicia, especialmente en la costa, pero abarca una franja que parte desde Oporto, un poquito, no es muy precisa, porque esto no es una ciencia exacta, desde la costa portuguesa, puede llegar hasta Lisboa, sobre todo Oporto, el norte de Portugal, Galicia, primordialmente, el eje galaico-portugués, y después tiene también un pater, un canon de identidad con el Cantábrico y con toda la costa hasta Noruega, en la cual, bueno, hay pues una serie de aspectos concomitantes que configuran una identidad gastroculinaria, pero también diferencias, obviamente. No es lo mismo, pero sí que hay similitudes a tal punto que los expertos en nutrición, que son los que inventaron la dieta atlántica, consideran que merece pues una etiqueta peculiar. Una etiqueta peculiar, bueno, que completa o con un contrapunto, un complemento, no tiene por qué haber celos a la dieta mediterránea. Y España, por tanto, es un país que tiene como mínimo dos dietas saludables, la atlántica y la mediterránea. La mediterránea es más conocida, más divulgada, ha tenido mayor propagación, tiene 70, 80 años de historia, solo. La gallega tiene 3 o 4 décadas menos. Hablamos de 40 y pico años. Y como digo, la atlántica es un descubrimiento de los expertos en nutrición. Por tanto, ni los gastrónomos de por aquí, ni de por allá, de todo el eje atlántico, que es paralelo, por cierto, al Camino de Santiago. Es muy bonita la similitud. Los expertos en nutrición, bueno, consideraron que lo que aquí había era una variante del noroeste de la dieta mediterránea. Pero indagando y profundizando, se percataron de que, bueno, había demasiadas peculiaridades como para no endilgarle una calificación específica. Entonces fueron los expertos en nutrición, Gregorio Varela, por ejemplo, los que dirigían la sección española de nutrición, que eran gallegos, los que caracterizaron este modo gastrocultural de comer y de organizar las prácticas sociales alrededor de la mesa y manteles. Bueno, esto supone un clima característico, clima benigno, como es el de Galicia. No hay grandes catástrofes en nuestro clima, en nuestro ecosistema. Esto favorece pues, el cultivo de verduras, por ejemplo, que en otros lugares son mucho más arduos de producir. Y, bueno, se considera que es una dieta saludable, equilibrada, que integra muy diferentes cosas en base a una manera de organizar el trabajo agroganadero que se denomina en historia
policultivo de subsistencia. Pues el campesino, que al 90% de la población hasta hace 60 años, pues tenía unas pequeñas campos, unas leiras dispersas, silvinifundio, y tenía también algo de ganado, un cerdo, gallinas, algo de vacuno, a lo mejor cabras, ovejas, y también algún pequeño fragmento, una franja de monte o un uso comunitario del monte, el monte en mano común, que es muy típico de Galicia. En la costa, además, por ende, se añaden los recursos marisqueros y pesqueros, lo cual hace que, bueno, sea un mosaico de posibilidades de obtención de productos de altísima calidad que, bueno, posibilitan una dieta y una gastronomía muy potentes, ¿verdad? Hay que decir que la calidad del producto, la abundancia y calidad del producto, ha sido una maravilla, en fin, pero también ha sido un problema de éxito, de exceso de éxito, en la medida en que el contentamiento con la bondad del producto probablemente haya retrasado el proceso de la alquimia gastronómica. Como ya el producto es tan bueno, lo que hay que hacer es respetarlo y santas pascuas, para que evitarnos en complicaciones. Conqueiro decía que el ser humano ha puesto en la gastronomía más imaginación, más amor, que en otras muchas cosas. Incluso en la guerra, en la cual se pone mucha inventiva, ¿verdad? La gastronomía, la creatividad ha sido muy grande. Pues en Galicia, el proceso de renovación gastronómica, los chefs, etcétera, y las chefs marginadas, pues ha sido más lento que, por ejemplo, en Euskadi, en Cataluña, en gran parte porque, como aquí estamos tan satisfechos con nuestros benéficos productos y abundantes productos, y que la cosa era respetarlos, y las fiestas gastronómicas que brotaron aquí desde los años 50 y sobre todo 60, fiestas del producto santificado, bueno, han retraído un poco el esfuerzo por hacer variedad, creatividad, desarrollo, en base a esas raíces gastroculturales, pero imprimiéndole pues, más emoción, más innovación, más creatividad, y combatir seriamente el aburrimiento en el paladar. Entonces, esto ha pasado también. Bien, la dieta atlántica se basa fundamentalmente en la cocción. Se puede decir casi todo. Si pensamos en los productos, en la gastronomía típica, que es la que se consolida desde la segunda parte del siglo XIX, cuando se introduce la patata y el aguardiente. Entonces no había aguardiente más que en los conventos, solo para los frailes, popularizados. Pues esto ha hecho que, bueno, que las posibilidades sean considerables y toda esta gastronomía, con impulso, con vigor, con atracción, tanto que los gallegos estamos encantados con nuestra gastronomía. Falta que sea un pequeño problema. Encantados. Y que es además la gastronomía en xénere, característica del país, el segundo motivo de atracción turística en Galicia, en unión de las playas y el apóstol, Santiago. La gastronomía. A la gente le encanta Galicia y cómo se come en Galicia y lo bien que se come en Galicia. Por lo tanto, bueno, ese repertorio de platos esenciales se basan en pulpo, aceiras, caldo y cocido, etc. Se basan sobre todo en la cocción. También un poco del horno. Por ejemplo, la empanada, que es diática, una cosa para llevar al campo, a trabajar, o de viaje, etc. Tiene esa ventaja, amén, de conservar un tiempo el producto. La empanada tiene una gran virtualidad y se ha perdido en todas partes, es un invento medieval. Ya en el Palacio de Xelmírez hay una representación de la empanada, pero en otras partes de Europa se ha abandonado y aquí no. Aquí perseveramos en lo bueno. Seguimos empanadeando toda la vida. Decía Conqueiro, el gallego lo empana todo. Nos encantan las empanadas, no las mentales, solo estas cosas. Un poco las mentales también. Bien, digo que la segunda parte del 19 es cuando se consagra eso que llamamos la gastronomía típica de Galicia. Por tanto, no es multisecular. Bueno, para empezar, la patata, que entra en el 18, que Parmentier se apunta al tanto, y no es verdad, en Sevilla ya se cultivó antes y en Mondoñedo, ahora cambia mucho las cosas. Bueno, aquí las pataquiñas, los comedores de patacas que decía Manuel Rivas, en fin, el cachelo, esto ha sido una revolución. Ya
relegado un poco el imperio de la castaña. Hay que recordar que la castaña, que coexiste con la romanización, con tantas otras cosas, la gallina que traen los romanos, por cierto, además del latín, el gallego y el español, pues la patata ha sido una auténtica revolución, pero la castaña ha quedado un poco arrinconada cuando antes el cocido, por ejemplo, y muchos otros caldos se hacían con castañas. La castaña tiene menos nutrientes que el cereal y que la patata, y tiene además, bueno, no compite bien con el cereal, sobre todo. Entonces, cuando se expandió el cultivo del trigo y del centeno, y desde el siglo XVII, la gran revolución del maíz, que entra por las Rías Baixas, sobre todo, y que transforma por completo la economía del país y la demografía, y mucha más población, gracias a esa espiga muy productiva que es la de maíz. Toda la revolución barroca, cuando veáis una fachada barroca en un templo, de los muchos que hay, eso es la plasmación simbólica del éxito del maíz en la agricultura. La población se crece enormemente, puesto que la dieta atlántica ha permitido una densidad demográfica, alimentar a una cantidad de gente importantísima. Es decir, que la historia de Galicia, en contra de lo que aparece en la mayor parte de los manuales de historia, y esto es nuevo, una primicia, la historia de Galicia ha sido una historia de éxito. No es verdad lo de que somos un país colonizado, atrasado, pobre, migrante y no sé qué más. No, como he dicho, los recursos eran muy abundantes y, bueno, eso que llaman los franceses un bien complex agraire, un viejo complejo agrario, que integra lo que mencionaba antes, ganadería, agricultura, monte, pesca, etc. Todo esto ha sustentado un volumen de población enorme, tanto que, fijaros bien, en el siglo XVIII había muchos más gallegos que catalanes, y hoy nos triplican. Que se fastidia. 3 veces más. Éramos los gallegos el 15% de la población total de España, el 15%. Y en el 19 seguíamos siendo muchísima gente. Bueno, esto es una historia de éxito, sin duda ninguna. Hoy estamos por el 3%. Bueno, lo que sucedió fue que ese sistema que funcionó muy bien, esa dieta atlántica, eficaz, que sustentó tanta población, al llegar al siglo XIX, la población había crecido tanto que se produjo una crisis de subsistencia. Es decir, eran tantos ya que no había manera de entrar a tanta gente. Pero eso es por éxito. No es que emigraran porque éramos pobres y miserables. No. Éramos demasiados en relación a los recursos productivos que llegaron a entrar en conflicto, y a que la industrialización avanzó de manera muy parsimoniosa en Galicia. No hubo auténtica revolución industrial, sino un avance, una progresión industrial lenta, incapaz de absorber el excedente demográfico del campo. Entonces, la proletarización se produjo de forma dependiente. Tuvieron que marchar, aprovechando las leyes de inmigración liberales y la revolución de los transportes, tuvieron que marchar muchas personas, hombres sobre todo, porque las mujeres no podían ni emigrar, les concedían esa posibilidad apenas, muchas dificultades, y marcharon a Argentina, a Buenos Aires, después a Europa, Alemania, Suiza, etc. Pero eso no fue por pobreza, fue porque la industrialización avanzó con mucha lentitud y porque ya no daba más el sistema por puro éxito, por exceso de demografía. ¿De acuerdo? La dieta atlántica es un invento de mujeres, para empezar. Yo he ahondado un poco en la cuestión y he visto que las que cocinaban en Galicia eran señoras, mujeres, campesinas. No había un campesino que cocinara, ninguno, a no ser que emigrara y no tuviera más remedio. Y solo un tiempo, cuando pillaba una parejita, ya abandonaba el fogón rápidamente. Consideraban que había un sexismo muy manifiesto y la gente tenía... O enviudaban, efectivamente. Al enviudar no tenían más remedio. Pero mientras lo pudieran evitar, y locos. Y entonces, bueno, pues yo he visto que en las casas campesinas eran labradoras las que cocinaban. En las casas rectorales de los curas, que estaban muy bien comidos, todos gorditos, como nos cuenta Emilia Pardo Bazán, ¿verdad? Pues en las casas de los curas, mujeres cocineras. ¿Y qué pasa con las casas de los ricos? La burguesía, los pazos gallegos.
En Galicia la nobleza, la alta nobleza, se hizo absentista, pasó a residir básicamente en Madrid. Lo que quedó aquí fue una mediana y pequeña nobleza, se llama la hidalguía, los hidalgos, que son los que controlaban y residían en los pazos, tantos como hay por Galicia. Pues bien, en todos esos pazos, todos los que yo he visto, y unos cuantos, invariablemente son mujeres cocineras. Ellas, finalmente. Queda únicamente cuando surgen las casas de comidas, que alentaban a la gente en camino, etc., y las ferias cocinaban mujeres. La única pequeña excepción son cuando surgen los restaurantes en los hoteles, que es donde primero aparecen, sobre todo, grandes hoteles de lujo, que en Coruña hay alguno, en Vigo, etc., pues ahí a veces aparece algún chef, pero ya en la segunda parte del siglo XIX. Y son pocos, no tienen. Es decir, que la gestación de la comida tradicional de Galicia tiene una impronta femenina. La inventaron las mujeres, los hallazgos, esas mezclas logradas, como es combinar el pimentón con la patata y el pulpo, por ejemplo, o los grelos con el lacón, que son inventos formidables, de gran éxito. Bueno, pues esto lo inventaron mentes femeninas, así de claro. Y por cierto, cuando aparecen los chefs, viven en los restaurantes, de hoteles, después por cuenta propia, sabemos que los restaurantes son un invento de la Revolución Francesa. Los chefs que trabajaban para la nobleza en Francia, cuando pierden la cabeza con la Revolución, se exilian, pues ¿qué hacen los chefs? Se quedan en paro. Entonces fundan restaurantes para dar de comer bien a Robespierre y a Diderot, y a Danton, a los jacobinos, girondinos y a los que siguieron a ellos, a los napoleónicos después. Ahí se inventan restaurantes, tiene 200 años de historia los restaurantes. En Galicia menos, en España también. Bueno, pues cuando el chef aparece, ¿qué hacen? Pues los grandes chefs franceses, la comida de Francia era la que predominaba en Europa, antes de ella fue la italiana la dominante. La francesa llega a Estados Unidos, a América, y a Rusia, por ejemplo. De ahí viene Putin. Pues esta comida lo hacen los chefs, y los franceses, que son los que teorizan, los grandes chefs franceses, escriben libros también de gastronomía, de recetas, y cuentan allí en sus libros, los franceses, y después todos, que las mujeres sirven para darles de comer. Pero para cocinar, para el arte culinario, oígame bien, l'arte cuisiner, para este arte las mujeres no tienen capacidad, carecen de talento, de cualidades, de inteligencia y de sensibilidad. Así lo cuentan en sus libros, tal cual. Y esto es la dominante en el sector de los chefs. No lo expresan por escrito, pero está escrito en muchos libros, y en algunos traducidos en español. Bueno, por tanto, ahí ya lo que hacen es relegar a las mujeres. No, aquí los que vamos a crear somos los varones, que somos los capacitados. Y ha habido una discriminación flagrante, relegando a las mujeres, los cuales tienen un techo de cristal, las que se aventuran a competir o a intentar hacer pinitos en el mundo de la arte culinaria. Y bueno, tienen sus dificultades, y aún hoy estamos en ese proceso de que se admite a las mujeres con su talento culinario, sus capacidades, etc. Como en el fútbol, vamos a por decir. Bueno, tampoco vale mucho la cosa, que es machaca. Bueno, entonces la dieta, para ir avanzando un poco, la dieta nuestra es una dieta sostenible, absolutamente sostenible, de proximidad, local, porque era lo que había. Para aquellos transportes de antes, a ver cómo importabas cosas. Así todo, llegan cosas a Galicia, llegan de América el pimentón, que serían los chorizos, para aquel color grisáceo que tenían, si no los alegramos como el rojito del pimentón. Y bueno, el pulpo aceina, sin el pimentón, a ver qué queda, etc. La salsa típica de Galicia, la ajada, tiene pimentón, amén de ajo. Ajo también fundamental, con la cebolla. Decía Julio Camba, en La Casa del Lúpulo, que la cocina española se basa en dos pilares, a saber, el ajo y los prejuicios religiosos, el catolicismo. De hecho, había 120 días al año de vigilia, entre vigilias, ayunos y más. 120 días, señores, en los cuales no se podía comer carne ni caldo con grasa. Un drama en Galicia, donde el luto es esencial. También hay un poquito de aceite, ¿verdad? En el interior de Galicia, en los valles, los ríos, pero sobre todo es la grasa animal, de cerdo, de vaca, la que se empleaba para cocinar. En Galicia, y eso no se podía utilizar en esos días megres, los días duros en que no se podía usar grasas animales.
es una comida típicamente de la dieta atlántica estacional. Se comía lo que había en cada estación, ¿verdad? Es una dieta sobria y austera. No había gordos. Hasta hace poco tiempo no existían gordos. La obesidad es una pandemia reciente. Antes, los pocos ricos que había eran los que engordaban. Y los pobres, la mayoría eran delgados. Quisieran y soñaban con engordar, pero ni por esas. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy es al revés. Los pobres toman pollería industrial, alimentos procesados, etcétera, etcétera, y se ponen obesos malamente. No como antes, que eran los gordos mucho más enjundiosos. Ahora están más fondones los gordos, los pobres actuales obesos. En tanto que los ricos hacen footing, running, van al gimnasio, toman yogures light y están estupendos. Hay una sociobiología, ¿verdad? Está incrustada la sociología, ricos y pobres, en la biología y el cuerpo humano. Fijaos bien. Bueno, entonces antes la gente era sobria, tomaba lo que había y no se tiraba nada. Hoy en día tenemos una alimentación de despilfarro. Una gran parte de lo que se produce y lo que se comercializa en los supermercados, que Dios los guarde y que no especulen tanto, por favor. Esos supermercados tiran como una parte de la comida. Ni siquiera ofrecen, cuando está a punto de caducar, como hace en Gran Bretaña, por ejemplo, dicen, lo más baratito, a ver si así sale. No, que caduque, lo tiramos. ¡Hala! Y las casas, los particulares, compramos debidamente, no los programamos bien y va a la basura una buena parte de ellos. Antes, lo poco que sobraba se aprovechaba para los animales. Era la lavadura. Suena, ¿verdad? La lavadura. Venía una mujer, unas mujeres, a la cual obligaban a fregar las escaleras a cambio y se le daba una lata, lo que son las sobras que había en cada casa, en un edificio. Y ahí marchaba la señora para alimentar a las gallinas, a las pitas, ¿verdad? Los animales que tuviera, y también en el campo los restos se servían de abono. No se tiraba, no se perdía nada. Era una economía verdaderamente circular, de aprovechamiento de tus recursos, en sentido viable y modélica. La moderación saludable se basa en esa agroganadería, en el pesqueo, en el cual se respetaban los recursos, más o menos, que hubo siempre mucha alegría con las vedas, ¿verdad? El mundo del litoral era bastante poco consciente y sensato en el respeto a las vedas. A veces se han cometido excesos en eso. No hay que mitificar tampoco, somos perfectos, claro. Nos acercamos mucho, pero no llegamos. Bien, hay que distinguir también lo que es la dieta y la gastronomía. La dieta atlántica es lo que comía la gente, ¿verdad? En general. Atiende a los aspectos nutricionales. Pero básicamente era una comida de reposición. Y la gente comía lo que tenía a mano, pues ese pan de maíz que duraba 12 días. Afortunadamente nos cuentan que el pan de millo, la broa, conserva sus capacidades nutricionales durante 10 días, bien, lo cual es mucho. Y si se empezaba a estropear, a humedecer y a podrir, tampoco se tiraba. Se rascaba un poco, las migas estaban húmedas, y esas migas para las pitas, tampoco se tiraban. Y si estaba muy húmedo, se aprovechaba que una vecina cocía el pan en su horno y se recocía ese pan humedecido para aprovecharlo mejor. Esto tenía su gustito, quieras que no. Sí, voy acabando ya. Bueno, en fin, que era una de reposición. La gastronomía había muy poca, es decir, la gastronomía atlántica es bastante reciente si excluimos la comida de los pazos, de las casas de los señores, los hidalgos, en sus pazos, la guía, los pazos, las casas rectorales y no nos olvidemos de los conventos, que había unos cuantos en Galicia, y monasterios, tenía mucha población, tenían una dieta y una gastronomía absolutamente privilegiadas, a pesar de que las ordenanzas, la regulación de San Benito y no sé qué, y el Cister decía que no sé qué, austeridad, comían estupendamente, como revela Pejerzo Saavedra en un trabajo reciente. Comían como Dios, de que lo donaban, de paso, lo imitaban comiendo. Y, bueno, esa era por tanto la gastronomía que había, de muy pocos. Hay, por tanto, una democratización de la gastronomía en tiempos recientes y, bueno, también esta invención, todo se inventa, las tradiciones se inventan en algún momento. Entonces, esta invención es muy útil para la Galicia y nos debemos concienciar en ese sentido, porque nos presenta de una forma estimulante, glamurosa, nuestra manera de comer,
de una manera pues, que puede ganar un plus presentado ante el mundo global, en el cual bueno, nuestra dieta saludable, con cualidades apreciables, pues bueno, es un motivo de atracción que puede soportar y vehicular mejor la promoción y venta de nuestros productos, dieta atlántica y el consumo interno ante el turismo y ante nosotros mismos, que también somos de ellos. Con esto acabo. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias.